Hoy es un nuevo día para enamorarnos más de la palabra de Dios. Bienvenidos a un nuevo episodio de Haciendo Juntos, el devocional, con el pastor Daniel Melo. Mis amados, muy buenos días. Bienvenidos a un nuevo episodio de Haciendo Juntos, el devocional. Un tiempo para enamorarnos más y más y más de la palabra del Señor. Quiero invitarle a que iniciemos con una oración en acción de gracias. Padre, Señor, hoy presentamos nuestras vidas, presentamos nuestras peticiones, presentamos, amado Señor Dios, nuestras angustias, aflicciones, necesidades, alabanza también delante de tu presencia, Señor. Venimos en oración, Señor, en busca de refugio, en busca de escudo, en busca, Señor celestial, ciertamente de tu protección, de tu cuidado, de tu respuesta, amado Padre amado. Señor, tú conoces la necesidad de cada hogar. Te pido, Padre, que seas tú, Señor, trayendo empleo, ofertas de empleo, puertas de empleo, Señor, en buenas empresas, amado Señor celestial. Esta ha sido una de las peticiones de nosotros, amado Dios, y te pedimos, amado Jesucristo, que así como nos hablabas el día domingo, cuando cesó el maná, llegaron los frutos de la tierra, pero siempre tu provisión ha estado con nosotros, amado Espíritu de Dios. Señor, hoy yo te suplico que estas peticiones de empleo, estas peticiones de salud, Señor Dios, sean escuchadas por ti. Tú que eres poderoso, tú que abres puertas que nadie puede cerrar, tú que sanas las enfermedades para la gloria de tu nombre, amado Señor Dios. Hoy oramos en fe, hoy oramos en gratitud, hoy oramos en dependencia delante de ti, Señor celestial. Te pido, Padre, que seas tú obrando en sobremanera, Señor Dios, y que seas trayendo a nuestras vidas, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, esa dependencia, esa calma y esa paz, Padre, que debe caracterizarnos como tus hijos. El Padre está al cuidado de sus hijos y yo te doy gracias, Espíritu Santo. Toda la gloria y la honra es para ti, mi Señor, en tu nombre, amado Espíritu de Dios. Amén y amén. Bueno, para todos, bienvenidos, iglesia. Qué bueno, pues, disfrutar de estos minutos, de este espacio que usted se permite junto conmigo. Desde cada uno de nuestros quehaceres. Yo sé que esta hora no es la hora más, ¿cómo decirlo?, la hora más tranquila, sino que estamos haciendo muchas cosas. Unos ya están en el trabajo hace mucho tiempo, otros pueden estar en el transporte público, otros pueden estar haciendo los quehaceres de la casa, otros, bueno, cada quien en sus actividades. Pero gracias por poner allí el en vivo y estar allí conectado. Dios les bendiga. Permitamos que sea la palabra que una vez más la que nos provea la enseñanza a nuestras vidas y a nuestro corazón en esta oportunidad. Primera de Corintios capítulo 2. Primera de Corintios capítulo 2. Y bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor, leemos tu palabra que da vida. Yo mismo, hermanos, dice Pablo a los corintios, cuando fui a anunciarles el testimonio de Dios, no lo hice con gran elocuencia y sabiduría. Pablo, el erudito, el que ha tenido grandes revelaciones, Pablo, un hombre que estudió con los mejores maestros de Israel, que conoció a Jesucristo por revelación en camino a Damasco, dice que él se presentaba con el evangelio sin gran elocuencia y sabiduría. ¿Cuántos nos podemos identificar con Pablo en este momento? ¿Cuántos podemos decir, Señor, ciertamente cuando yo presento el evangelio, puedo hacerlo sin gran elocuencia y siento que me hace falta mucha sabiduría para que esto salga bien? Pero dice que Pablo, en medio de su falta de elocuencia y en medio de su falta de sabiduría humana,
Dice, me propuse más bien, estando entre ustedes, no saber cosa alguna, excepto de Jesucristo y de este crucificado. Por lo general, las necesidades y el contexto propio de cada persona es una herramienta valiosísima para poder entrar, para poder hablar, para poder compartir un mensaje de esperanza y de salvación para con la persona. ¿Sí me hago entender en este aspecto? Pero dice Pablo, en este sentido, yo me propuse no saber nada. No saber ni sus necesidades, no saber ni sus pensamientos, no saber sus situaciones, no saber qué estaban pasando, viviendo o pensando en el momento en que me los encontré. Solamente me concentré en una sola cosa: tener claro a Jesucristo, su mensaje y su obra. Mire el versículo 3 para poder completar la idea. Es más, me presenté ante ustedes con tanta debilidad que temblaba de miedo. Lo que yo quiero apuntar en esta mañana o expresar es que Jesucristo lo llena todo. Jesucristo es suficiente. Jesucristo y su mensaje viene a restaurar todas las cosas de nuestras vidas. Por eso, no podemos manejar el evangelio desde una óptica psicológica o psiquiátrica o económica o de salud, sino que debemos manejar el evangelio con su mensaje claro, que su propio mensaje será versátil a cada necesidad de cada corazón y de cada vida. Traerá esperanza tanto para el enfermo como para el que vive en escasez. Traerá esperanza tanto para el joven como para el viejo, tanto para el inexperto como para el que lleva mucho tiempo haciendo lo que hace. A lo que yo quiero llegar y concluir es que la palabra de Dios, el Evangelio de Cristo, es suficiente para permear cada situación de nuestras vidas. Cada momento que nosotros podamos estar padeciendo, Cristo tiene la respuesta, porque Él es Dios. Porque Él es Dios. Él es el que traerá el gozo, Él es el que traerá la paz, Él es el que traerá ciertamente la dirección de lo que nosotros necesitamos. El día domingo el Señor nos permitió compartir una palabra que llamamos Dios permanece. Y entendíamos 3 principios. El primero, y es que aunque las personas, los líderes cambien, la dirección de Dios permanece. Y basábamos este primer punto en lo siguiente. Quiero recordárselos porque me parece oportuno con respecto a lo que estamos hablando. Los que consultan a Dios siempre tendrán respuesta de Dios. Los que esperan en el Señor ciertamente tendrán la mejor parte. Y dice acá que Pablo, sin saber su situación, sin preocuparse por cosa alguna ante ellos, solamente se dedicó a una cosa: tener en claro quién era Jesús, qué hizo Jesús, y lanzar la semilla y dejar que el Espíritu Santo actuara por medio de su poder, porque sabía que él solamente era un instrumento. Dice acá, me presenté sin sabiduría humana. Y recordemos que en Corinto habían griegos que buscaban la sabiduría del mundo. Me presenté a ustedes sin gran elocuencia. Muy posiblemente muchos por lo mismo lo dejaron de escuchar. Y también con tanta debilidad que temblaba de miedo ante ustedes. 3 características que toda persona que se para en un auditorio no le gustaría tener. Pero era lo que acompañaba a Pablo. Pero algo tenía él claro. Y es que si él expresaba con claridad la persona y obra de Jesucristo, el Espíritu Santo se iba a encargar de lo imposible.
Y lo imposible es salvar al hombre, salvar las almas que estaban frente a él. Dice el versículo 4: no les hablé ni les prediqué con palabras sabias y elocuentes, sino con demostración del poder del Espíritu, para que la fe de ustedes no dependiera de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. Del poder de Dios. Nuestra fe debe descansar en el poder del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Y el Espíritu Santo se encargará de organizar nuestras vidas. El Espíritu Santo se encargará de hacernos nuevas criaturas. El Espíritu Santo se encargará de hacernos caer en la cuenta, de nuestro pecado, de la situación en la que vivimos y en la situación a la que Dios nos quiere llevar. ¿Sabe qué necesita el Señor? Así tú no tengas gran elocuencia, así tú no pretendas ser sabio, así tú tiembles de miedo, que te dispongas a tener claro quién es Jesús, cuál fue su obra, y que abras tu boca y le digas a los que están a tu alrededor, que les prediques a los que están a tu alrededor, y que tengas la esperanza ciertamente en que Jesucristo terminará la buena obra que está comenzando por medio de tu vida en la vida de los que te rodean. Por eso no eches en saco roto ninguna enseñanza, ninguna exhortación, ningún momento dedicado a hablar de Él con los demás. Porque Dios respaldará. Dios respaldará la vida temblorosa. Dios respaldará la poca elocuencia. Dios respaldará la poca sabiduría humana. Dios respaldará una persona que se dispone a hablar de Jesucristo. No nos detengamos. No caigamos en la trampa del enemigo. Solamente habla de tu pasión por el Señor. Concéntrate en el pacto, en el Evangelio, en quién es Jesucristo, en su persona. Y como cantábamos ahorita antes de iniciar esta enseñanza, Él hará más allá de lo que nosotros podamos imaginar. Gloria al Señor. Dice el versículo 6, en cambio, aquí ya nos muestra la otra cara de la moneda y cómo actúa Pablo a la hora de predicar la palabra. Hablamos con sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero no con la sabiduría de este mundo, ni con la de sus gobernantes, los cuales terminarán en nada. Más bien, exponemos el misterio de la sabiduría de Dios, una sabiduría que ha estado escondida y que Dios había destinado para nuestra gloria desde la eternidad. Recordemos que la sabiduría de Dios es locura para el mundo. Ninguno de los gobernantes de este mundo la entendió, porque de haberla entendido no habrían crucificado al Señor de la gloria. Pablo está hablando de Herodes, Pablo está hablando de Pilatos, Pablo está hablando de el sumo sacerdote del Sanedrín. Sin embargo, como está escrito, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Grandes cosas, grandes y maravillosas cosas, el Señor ha preparado de antemano para nosotros que le amamos. Pero recuerda que si nosotros le amamos es porque Él nos amó primero. Si no hubiésemos recibido el amor de Dios, nosotros no podríamos amar al Señor. El amor ciertamente es lo que nos permite disfrutar de lo que Él ha preparado para cada uno de nosotros. Pero ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo hasta las profundidades de Dios. En efecto, dice el versículo 11, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio espíritu que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Recordemos, antes de seguir y de pronto perdernos un poco en lo que estamos leyendo, es que Pablo está diciendo, pero ahora hablamos con la sabiduría de parte de Dios a los que han madurado en la fe. Ya no hablamos meramente lo inicial,
Jesucristo crucificado, sino que empezamos a expresar cada uno de los misterios de Dios para quienes lo aman. Es lo que está diciendo el apóstol. Es decir, para tu vida y para la mía. Es una invitación al crecimiento, es una invitación al desarrollo, es una invitación a que maduremos cada uno de nosotros. Ahora, dice aquí que es el Espíritu Santo quien se encarga de esta tarea, de podernos revelar a nosotros los grandes misterios de Dios. ¿Por qué? Versículo 12. Porque nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Entiéndame lo siguiente, iglesia. Hay cosas que no se entienden en la carnalidad. Hay cosas que no se entienden en la lógica humana. Hay cosas que no se entienden por medio de nuestro raciocinio o racionalidad, sino que es importante y necesario la intervención del Espíritu Santo para que entendamos lo que hemos recibido por la gracia que se nos ha concedido por medio de Jesucristo. Y es esta sabiduría que proviene del Espíritu lo que debemos hablar, no con las palabras que enseña la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. De modo que expresamos verdades espirituales en términos espirituales. El que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu, pues para él es locura. No puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. En cambio, el que es espiritual lo juzga todo, aunque él mismo no está sujeto a nadie, porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? Y me faltó aquí una parte. No me aparece aquí en la pantalla, pero dice el versículo 16 al final. En cambio, nosotros, por nuestra parte, tenemos la mente de Cristo. Tenemos la mente de Cristo. Esto que usted ve aquí en pantalla, esto que estoy mostrando en este momento, es la Biblia. Dice Pablo que hay cosas que solamente podrán ser entendidas por parte del Espíritu. Y que nosotros tenemos la mente de Cristo. Yo sé que usted en algún momento habrá leído esta parte de la Biblia. ¿Qué da a entender Pablo porque tenemos la mente de Cristo? La palabra de Dios es la expresión que nosotros tenemos de los pensamientos de Dios. Aquí está consignado, aquí está plasmado lo que el Señor quiere para nosotros, la forma en que el Señor ha venido a salvarnos y muchas de las cosas que Él ha preparado de antemano a quienes lo aman y también a los que no. Si alguien quiere saber qué piensa Dios, lea su Biblia. Si alguien quiere tener la mente de Cristo, lea su Biblia. Si alguien realmente quiere entender lo que Dios quiere, lea su Biblia. Que el Espíritu Santo le acompañará en esa tarea. Le enviará a alguna persona. Él mismo le dará el entendimiento. Traerá revelación a su vida como a Él le plazca. Recuerdo en este momento cuando estaba el eunuco camino en su carruaje y el Señor le permite toparse con Felipe. Él estaba leyendo justamente Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53 es la profecía más precisa o más clara o la que apunta con mayor severidad a la persona de Jesucristo, el siervo sufriente. Y él no entendía a quién hacía referencia. Cuando se encuentra con Felipe, un hombre lleno del Espíritu Santo, el eunuco puede comprender que la persona de la que estaba hablando Isaías 53, pensamientos de Dios, era Jesucristo. Felipe pudo explicárselo y el eunuco pudo entenderlo de tal manera que llevó a su fe a un siguiente paso y le dijo: ¿hay algo que impida que yo me bautice entonces? Yo creo que Jesucristo es el Mesías, que Jesucristo es el Señor. Y en ese momento el eunuco
fue bautizado y fue salvo. ¿Por qué? Porque le fue revelado algo que no entendía, en este caso por medio de Felipe, guiado por el Espíritu de Dios. Lea la palabra con la seguridad que el Señor traerá siempre la explicación y la revelación para su vida, para que nosotros podamos proceder al arrepentimiento, a la salvación que Él ha preparado de antemano para cada uno de nosotros. No se vaya a otro lugar. Si usted quiere conocer la mente del Señor, si usted quiere conocer los pensamientos de Cristo, vaya a su Biblia. Que gracias a Dios, aquí en Occidente tenemos Biblias hasta para regalar, literalmente. No descuidemos, no menospreciemos la palabra del Señor, sino escuchémosla, leámosla, pongámosla en práctica y compartámosla. Así no sea con gran elocuencia ni con mucha sabiduría, y así sea temblando de miedo, que el Espíritu Santo es el que hará la obra más allá de lo que nosotros podamos imaginar. Amén. Gloria al Señor. Padre, en este momento oramos en tu nombre y te damos infinitas gracias por esta oportunidad que tú nos permites de compartir. Amado Espíritu Santo, esta porción de tu enseñanza, te pido, Señor, que de los diferentes temas que hoy tu palabra nos ha permitido expresar, Señor Celestial de la Gloria, algo quede en nuestro corazón. De pronto nos identificamos con Pablo, Señor Dios, en la poca elocuencia, en la poca sabiduría, Señor Celestial. Pero, Señor, seamos hombres y mujeres de fe para predicar tu evangelio, para hablar, Señor Dios, para entender que Jesucristo es poderoso para salvar y para permear cualquier situación de nuestras vidas, amado Señor Celestial. Padre, bendigo tu nombre y te doy gracias. Te doy gracias en el nombre poderoso de Jesús, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Toda la gloria y la honra es para ti, mi Señor. Amén y amén. Un abrazo y mil bendiciones para todos. Feliz día.